La idea de esta charla un poco es compartir las experiencias de proyecto de Middlebury y un poco darles un pantallazo de la metodología que estamos usando en los talleres de proyecto. Para los que tenían alguna duda, que preguntaban dónde está Vermont, en la costa noreste de Estados Unidos. Y bueno, un poco para contextualizarlos en lo que es el estado de Vermont, un estado rural, pero muy conectado regionalmente. Yo les contaba que Middlebury está a 2 horas y media más o menos de Montreal, está a 3 horas y media de Boston, 4 horas y media de Nueva York, o sea, está bien conectado con la región. Y el pueblo de Middlebury está localizado en lo que se llama el Champlain Valley, el valle del lago Champlain, que está entre las montañas Adirondacks de Nueva York y la cadena montañosa de Vermont, que se llaman las Green Mountains. O sea, estamos en una zona con una topografía bastante interesante en Middlebury. Un poco para que se imaginen cómo es el lugar, el paisaje. No es ahora. No, por suerte esto no es ahora. Esto es lo que experimentamos más o menos a partir de noviembre hasta marzo, abril, puede ser. Es un largo invierno, pero muy pintoresco y muchas actividades afuera. O sea, una de las cosas más impactantes de Vermont y de Middlebury es el paisaje, que es súper impactante y es cambiante, cambia radicalmente entre las estaciones. Esto es un poco lo que vendría a ser una vista aérea de la parte central del campus. El Middlebury College tiene sus orígenes en el 1800, es un liberal arts college, el cual emite títulos que son Bachelor of Art. Y en el caso particular del programa de arquitectura, los estudiantes hacen un major en architecture, o sea, hacen una concentración en arquitectura y se reciben con un Bachelor of Art. Es un programa de 4 años y dentro de eso están las diferentes concentraciones. Este es un snapshot de la página web de arquitectura, de Architectural Studies, y que es una parte importante que tiene nuestro programa es no solo los intercambios y el estudio en el exterior de los estudiantes, pero también recibimos arquitectos visitantes. Tenemos un programa que se llama Cameron Visiting Architect, que nos da la posibilidad de recibir arquitectos de renombre nacional e internacional, y los estudiantes tienen una experiencia directa con estos arquitectos, y la verdad que ha estado muy bueno. Esta es una imagen de nuestro edificio donde funciona el programa de arquitectura. Es en esta zona, es ese edificio, un edificio brutalista de 1968, muy interesante en el interior y en el exterior, con las estructuras expuestas y toda una estética bien particular del lenguaje brutalista, de la arquitectura moderna, y tiene la particularidad de que en ese edificio funcionan clases de taller, ¿no? Solo funcionan los estudios de arquitectura y los estudios de arte. Entonces compartimos con el departamento de arte el edificio, si bien tenemos aulas completamente separadas. Un poco volviendo al título de la charla, ¿no?
educación y práctica en arquitectura, oportunidades y desafíos. La idea es un poco compartir esta experiencia que estamos llevando a cabo en Middlebury y contarles un poco qué tipo de metodología estamos usando. Esto es un punteo de los temas que voy a tocar. En general voy a hablar del rol del diseño de interés público como el motor de los proyectos de taller, asociaciones, universidad, comunidad que hemos llevado a cabo para realizar estos proyectos, estos emprendimientos, y después ejemplos concretos de proyectos de estudios de arquitectura, ¿no? Los tres primeros que están punteados ahí, el Food Hub, el Student Center y el Mixed Use Building, esos fueron proyectos que ya hicimos, que llevamos a cabo a nivel de anteproyecto, ¿no? Y el Multimodal Transit Station es un proyecto en colaboración con la ciudad de Middlebury, con el City Hall, que lo estamos programando para hacerlo durante el próximo año académico. Y otro proyecto que también estamos programando para el próximo año académico es trabajar con una organización no gubernamental que se llama Justicia Migrante, que trabaja con inmigrantes latinos en Vermont. Y bueno, que están en una situación de riesgo y una situación de vulnerabilidad trabajando en establecimientos rurales en condiciones precarias, muchas veces aislados, y bueno, y la idea es trabajar con esa población y ayudarlos a identificar junto con Migrant Justice, con Justicia Migrante, las necesidades para desarrollar un centro cultural móvil. Eso sería a futuro un proyecto participativo que también va a arrancar este próximo año. O sea que los tres primeros ya tuvieron lugar, que hoy vamos a estar mostrando algunos de los ejemplos, y los otros dos estamos en el proceso de conversaciones con la comunidad, con los diferentes actores. Una cosa que es importante de la configuración del contexto social y económico de Vermont es, bueno, que es un estado muy rural, de pequeños pueblos y de establecimientos de mediano porte, establecimientos rurales de mediano porte, con mucha producción de tambo, mucha producción lechera y de quesos. Hay otra industria muy importante que es la industria del maple, que es como un azúcar que se produce, no sé si saben, cervecerías y después una variedad increíble de frutas y verduras. Y una singularidad de Vermont es que ha estado a la vanguardia de lo que es el movimiento de comida local o de alimento local. Entonces hay toda una estrategia de desarrollo para implementar sistemas de comida local. O sea, hay de saber de dónde provienen los alimentos y de realmente conectar al consumidor con el productor rural, ¿no? Que quizás para la realidad uruguaya no sea tan, eso parezca como medio exagerado, pero si ustedes se imaginan a la escala de Estados Unidos, el sistema tradicional de alimentos implica traer las naranjas desde California, por ejemplo, o realmente que la comida viaje muchos kilómetros. Entonces el sistema local de comida lo que promueve es achicar esas distancias y fortalecer la economía local.
Y estoy explicando brevemente esto porque esto ha sido como el puntapié inicial para alguno de los proyectos que nosotros realizamos en el taller. Bueno, en cuanto al enfoque teórico en general del trabajo de taller, en los talleres, en el trabajo de taller tratamos de ampliar lo que es la visión tradicional de lo que es la arquitectura y trabajamos sobre la idea y las preguntas de qué es arquitectura y cómo se produce la arquitectura y quién produce la arquitectura. Y uno de los textos seminales en torno a estas preguntas, alineadas con nuestro trabajo, es el trabajo de Henry Lefebvre de la producción del espacio, el cual una de las frases más resonantes es que el espacio social es un producto social. Una de las cosas que Lefebvre discute en la producción del espacio es que la producción del espacio está localizada en un contexto social amplio donde los arquitectos y los urbanistas son parte del proceso, reconociendo la contribución de los otros, de los actores no expertos en la producción del espacio. Y una de las cuestiones importantes de este enfoque teórico es que Lefebvre desafía la aparente neutralidad política de la arquitectura y lo que nos recuerda es que el espacio social, el espacio que se produce es inherentemente político y que hay dinámicas de poder, empoderamiento, dinámicas de inclusión y de exclusión, etc. ¿Okay? Eso es un poco como la gran línea central de este trabajo y otras lecturas que también han inspirado esta línea de trabajo que estamos haciendo en los talleres son Spatial Agency, otras formas de hacer arquitectura, con ejemplos y nuevos formas de ver la práctica contemporánea en un mundo cambiante. Después Expanding Architecture del 2008, que promueve, presenta una nueva generación de diseños y de arquitecturas que llevan a cabo proyectos que involucran el bien público. Y por último, Design Like You Give a Damn, del 2006, que presenta respuestas arquitectónicas a crisis humanitarias, ¿no? Entonces, esta bibliografía es lo que un poco ha ido dando forma a las metodologías que usamos en el taller. Entonces, dentro de este marco, el diseño participativo en el diseño de interés público enfatiza un proceso de acción inclusiva en lo cual el proceso es lo más importante y el producto final es un producto importante, pero no es lo más importante. O sea, se enfatiza el proceso. Y también se basa en un conocimiento interdisciplinario. Esto es algo importante en nuestros talleres porque si ustedes piensan en la Liberal Arts Education, la filosofía de una educación redondeada, una educación holística. Nosotros tenemos estudiantes
que no están solamente estudiando arquitectura, que estudian otras materias, otras carreras, otras asignaturas y tienen intereses diversos. Entonces es importante para ellos poder traer esa visión singular que tienen desde sus otros ámbitos de estudio. Y bueno, y el diseño de interés público promueve un enfoque crítico sobre el rol tradicional de la arquitectura y sobre el rol tradicional del arquitecto, y especialmente dando respuesta a problemas contemporáneos. Esto ha tenido un impacto relevante en la práctica contemporánea, como mostraban esas publicaciones anteriores, y también ha tenido un impacto relevante en la pedagogía y en cómo se enseña arquitectura en las diferentes escuelas. En cuanto a concretamente a las asociaciones, universidad, comunidad que hemos llevado a cabo, nos hemos asociado con ONGs y organizaciones sin fines de lucro y con el gobierno local del pueblo de Middlebury. Bueno, eso es un poco la lista de organizaciones con las que hemos trabajado, y una de las cuestiones de los asuntos que están aquí en esta lista, el McCullough Student Center, ese no es una ONG, pero es el centro de estudiantes dentro del college, dentro del Middlebury College. Pero ellos nos convocaron a nosotros, como sabían que estábamos haciendo este tipo de trabajo con la comunidad, nos convocaron porque tenían ciertas necesidades, y hoy voy a mostrar un poco el proyecto que realizamos con ellos. A nivel de institución, tenemos un marco institucional que nos ofrece la Oficina de Relacionamiento Comunitario que tiene el college, con los programas para fortalecer comunidades y contribuir al bien público, que nos ofrece un soporte logístico y de financiamiento para estas propuestas, para que se lleven a cabo estos intercambios entre la comunidad y la universidad. Y también, por supuesto, apoyo dentro del departamento de arquitectura, ¿no? O sea, existe un marco institucional importante que nos permite hacer este tipo de trabajos con la comunidad. Ahora, lo que me gustaría explicar un poquito es algunos de los proyectos que hemos realizado con esta asociación universidad, comunidad. Y el primer proyecto que voy a explicar es el del Food Hub, que es un centro de alimentos. Como le expliqué anteriormente de la impronta de toda la iniciativa de generar y fortalecer los sistemas locales de comida, el condado de Addison, que es donde está localizado Middlebury, y la ciudad de Middlebury están llevando a cabo gestiones para realizar un centro que vendría a ser algo similar, es un poco más que un mercado, ¿no? Es un centro que tendría no solo la parte de venta de los alimentos, sino también un lugar para procesar ciertos alimentos, como limpiar y lavar, organizar y hacer todo el packaging de los alimentos, y también un lugar donde se dejaría como un depósito de alimentos. O sea, es una infraestructura que están tratando de desarrollar a nivel local del pueblo, involucrando a productores rurales locales de pequeña escala.
¿tá? Que no tienen esa capacidad de procesar los alimentos y guardar los alimentos en sus propios establecimientos. Entonces, un poco empezamos a trabajar con esa iniciativa para desarrollar la propuesta del Food Hub. En este caso, nos ayudó mucho la Oficina de Desarrollo Económico y de iniciativas y de innovación en la ciudad de Middlebury a desarrollar lo que es el programa, a definir lo que es el programa para el proyecto de arquitectura. Y como no hay aún un sitio fijo, todavía no han adquirido un sitio, tuvimos que elegir un sitio nosotros en el cual desarrollamos el proyecto, el anteproyecto. Pero cuestiones que fueron importantes en este proceso fue el desarrollo del programa en concreto, que realmente ayudamos a visualizar cómo este programa sería armado, y visualizaciones de cómo un edificio de este porte podría funcionar en la trama urbano-rural, porque estaría localizado ahí como en el límite, ¿no? Entonces, bueno, estas son imágenes del sitio. Está localizado en el borde de lo que sería el campus y el pueblo de Middlebury, y donde empieza el área rural, con una topografía bastante interesante, un desnivel bastante interesante, y una vista que no tengo imágenes ahí, hacia este otro lado, hacia el oeste, a las montañas. Esto es un poco el nivel de definición y el producto final al que llegaron los estudiantes. Esto es del primer semestre, y este ejercicio fue realizado en 8 semanas. Anteriores a este ejercicio fueron 2 ejercicios cortos. Un primer ejercicio que es como sumergirse en conceptos básicos de composición arquitectónica, y un segundo ejercicio que incluía el estudio en profundidad de ciertos referentes arquitectónicos que eran relevantes para el proyecto, y más que nada en este caso los habíamos elegido en torno a las respuestas con relación al paisaje y a la topografía. Esa fue la forma, más que de programa, porque no hay muchos precedentes, muchos referentes en cuanto a este programa, pero sí edificios que respondían a una situación similar de paisaje. Cuando estudiamos los referentes de arquitectura y cómo respondían al paisaje, estudiamos referentes de historia de la arquitectura moderna, referentes contemporáneos en todas partes del mundo, y estudiamos referentes de arquitectura vernacular de Vermont, en particular un tipo de barn que se llama The Bank Barn, que se construye con esa topografía. Se ingresa a un nivel, tiene 2 niveles de ingreso, y se construye en la pendiente. Un poco lo que les quería mostrar es que ya la idea del pensamiento holístico, ¿no? De no solo pensar en la cuestión formal del producto final, pero también lo llevamos a pensar todo el tema de asoleamiento, de las energías pasivas, y cómo aprovechar las diferentes potencialidades del territorio, del paisaje que tienen, ¿no? Otra cosa que quería
que quería mencionar es que en este curso también les enseñamos básicamente a los estudiantes a dibujar, ¿no? A representar. Entonces todo eso es un desafío, no solo el pensamiento y el proceso de diseño como aprendizaje, sino la representación a la vez, de cómo representar las ideas. Es uno de los objetivos de este curso. Por eso, no sé si notan, hay mucho uso en dibujo técnico de lápiz o de dibujo a mano, que después con ayuda de algunos software en la computadora se mejoran y se ponen a un nivel de presentación, ¿tá? Pero están como en ese pasaje de generación de híbridos como representación, una mezcla de dibujos a mano y generación por computadora, ¿tá? Por ejemplo, esta perspectiva fue una perspectiva generada a mano que después la trabajaron en Photoshop. Este es otro ejemplo similar. Por ejemplo, en este caso, este grupo quiso utilizar SketchUp y bueno, y también es como decían el otro día, nosotros tampoco le cortamos las alas a nadie. Si los estudiantes quieren emplear un software específico y quieren llevar adelante y usarlo, los alentamos, ¿no? No se requiere, pero los alentamos, ¿tá? También una cuestión de que importante es que el tema del desarrollo del programa, cada proyecto en sí mismo tiene un desarrollo levemente diferente del programa. Ellos tienen diferentes consideraciones en base a su propia investigación, porque parte del proceso de este proyecto es investigar y realizar entrevistas con productores rurales. Entonces ellos tienen diferentes consideraciones. Entonces todos los proyectos tienen diferentes modificaciones. O sea, el programa en sí que le damos no es rígido, pero les permite a ellos acomodar estas consideraciones. A su vez, como los otros intereses individuales que ellos tienen. Este es otro ejemplo del Food Hub. Bueno, ahora voy a pasar al Macola Student Center. Como les mencionaba anteriormente, el Macola Student Center es parte de Middlebury College, está localizado en el campus. Y este proyecto en colaboración surge como una iniciativa primero de la Oficina de Relacionamiento Comunitario que nos convoca a nosotros diciendo, bueno, sabemos que están haciendo este tipo de trabajo con la comunidad. El college necesita una visión de diseño para un espacio en particular que no está funcionando bien, que tiene problemas. Y bueno, entonces nos convocó a nosotros y generamos una serie de conversaciones. Una de las cosas interesantes de este proyecto fue que los trabajadores de ese centro estaban muy comprometidos con la propuesta. Entonces tuvimos una serie de reuniones con ellos y bueno, y los estudiantes tuvieron oportunidad de hacer entrevistas y hacer observación y realizar un diagnóstico y evaluaciones de cuáles eran los problemas funcionales de ese espacio interior existente. Básicamente trabajamos con un espacio interior. Acá hay una imagen. El Student Center es todo este edificio que ha sido como modificado a lo largo de la historia. Originalmente era esta área, este rectángulo, como parte del campus central. Luego hubo una ampliación hacia los lados
y finalmente esta zona, este rectángulo de aquí, era un gimnasio y hace alrededor de 25 años fue convertido en un área de restaurante y café. Uno de los grandes problemas funcionales de este lugar que fue en el que trabajamos es que el depósito del restaurante estaba en la planta baja y la cocina estaba en la planta alta. Entonces eso genera un montón de inconvenientes logísticos. Otro de los problemas que tenía el espacio es la falta de iluminación natural, porque originalmente eso era un gimnasio, ¿no? Era una zona con una piscina. Entonces no tiene ni iluminación ni ventilación natural, lo cual no lo hace un espacio muy acogedor, ¿no? Entonces tiene una serie los trabajadores de ahí tenían una serie de quejas acerca del lugar. Entonces los estudiantes cuando fueron al lugar tuvieron estas entrevistas y luego realizaron observaciones, generaron una evaluación y sus respuestas a estos problemas. Este fue un ejercicio que hicimos en 2 semanas, o sea, las 2 semanas ellos hicieron la evaluación del lugar, de ese espacio interior y propusieron una visión para rehacer este espacio interior. Básicamente muchos de los cambios eran en torno a la piel exterior, cómo conectar, traer iluminación natural y cómo tomar ventaja de las vistas del lugar. Otra de las consideraciones importantes que hicieron fue tuvieron la libertad de cambiar la organización entre la cocina y el depósito. Algunos pusieron todo en planta baja, o sea, hubieron modificaciones bastante interesantes. Pero también lo que hacía hincapié el proyecto no era solo la posibilidad de, con un espacio existente, realizar un análisis y una evaluación, proponer una visión y representar esa visión, ¿no? Ese era todo el desafío de estas 2 semanas, así como incorporar todas estas preocupaciones que tenían los trabajadores del lugar. Entonces, como ven, diferentes intentos de representar estas ideas, ¿no? Otro ejemplo con el cual trabajamos con la comunidad fue para el desarrollo de una propuesta de un Mixed Use Building. El pueblo de Middlebury lanzó un llamado a propuestas para un sitio en el downtown que no está desarrollado. Esto lo lanzó en diciembre, creo, sí, fue en diciembre, y con los estudiantes comenzamos a trabajar en el semestre de primavera, en febrero. También fuimos convocados por el pueblo de Middlebury para hacer unas propuestas de visión para este sitio. Es uno de los pocos sitios que está indefinido en el downtown. Para que se hagan una idea, el downtown de Middlebury, que es un pueblo de 6.000 habitantes, es un downtown bastante denso, que conforma una calle principal con edificios de 2 y 3 niveles, o sea que conforman una fachada importante,
Y luego quedan, como decía, quedan pocos sitios disponibles, sin desarrollar. Esto es el Otter Creek, es un río que tiene una cascada importante que fue lo que generó la existencia de este pueblo aquí en este enclave. Y otra de las condiciones importantes es la existencia de estos dos puentes, ¿no? El pueblo está dividido por el río. Por un lado tenemos el downtown y el campus, que empezaría en esta zona norte, y por otro lado el resto, al otro lado del pueblo, al otro lado del río, el resto del pueblo. Entonces la conexión a través de estos puentes es muy importante, y a pesar de ser un pueblo pequeño, tiene mucho tráfico diario, es como una vena, una arteria que conecta diferentes zonas rurales. Bueno, del terreno que está disponible, increíblemente es una gran porción de ese downtown que todavía como que no conforma parte del downtown, es como la otra cara que da sobre el río. Y actualmente lo que hay es un espacio para estacionamiento público, ¿no? Ahí está enmarcado ese lugar. Entonces, una de las limitantes del proyecto, o sea, era el enclave en sí mismo, porque está en un contexto histórico. Entonces, bueno, parte de las preguntas de qué es la arquitectura y cómo producimos arquitectura y quién la produce, etcétera, etcétera, que hacemos en los talleres, es, bueno, ¿cómo puedo tener una respuesta contemporánea en un contexto histórico sin mimetizarme con el contexto, ¿no? Entonces, esos fueron grandes conversaciones y grandes debates que hubieron en el taller. Otra de las cuestiones interesantes de vuelta es el tema de la pendiente del terreno. Tenía aproximadamente 8 metros de pendiente hacia el río. También, de nuevo, algunas propuestas. Este proyecto fue realizado en 5 semanas y media. Y estos no son todos los cartones finales, son algunos de los cartones finales que muestran más la visualización de cómo ese edificio se insertaría en este sitio. Una de las cosas que quería mencionar sobre el programa en sí mismo del edificio de usos mixtos es que uno de los requerimientos del estudio era que tuviera un área residencial, un área cultural en la cual cada uno de los estudiantes realizaba una investigación y una propuesta de qué actividades iban a haber en esa área cultural, y un área de comercio, ¿no? Entonces, la parte residencial era la parte que estaba como más sólida, más rígida del programa, y el área comercial y cultural era lo que ellos tenían la oportunidad de investigar a nivel de programa y promover alguna respuesta diferente. Entonces, para esto tuvieron que realizar un trabajo de mapeo del downtown, ver cuáles eran los negocios y qué actividades existentes habían en el downtown. Aunque parezca mentira, muchas veces los estudiantes, si bien estamos a 3 cuadras del campus del downtown, muchas veces ni pisan el downtown, están solo en el campus. Entonces esto era también como una oportunidad para ellos en conectarse con la comunidad en la cual están insertados, ¿no? Con gente que de pronto, el panadero, que no está directamente relacionado a la vida académica. Entonces, este tipo de trabajos también les permite a ellos tener estas conversaciones y estos acercamientos a una realidad más concreta, que es tangencialmente son cosas que buscamos en el taller.
Bueno, entonces hicieron todos esos ejercicios de mapeo y que les permitieron a ellos individualmente hacer propuestas en cuanto al programa, en la parte cultural y comercial del programa. Y estas fueron algunas de las respuestas. Por ejemplo, esta propuesta promueve pequeñas oficinas y espacios de laboratorio para pequeños emprendedores y espacios para organizaciones sin fines de lucro. Por eso es que lo nombró como el centro cívico. Después, este otro proyecto hace hincapié en la creación de una galería y de un restaurante. Este otro proyecto hace hincapié en el uso del paisaje como generador de ciudad, y entonces hace una propuesta fuerte en cuanto a la topografía y a esa topografía artificial que genera como paisaje. Fue un estudiante que está haciendo un joint major entre arquitectura y medio ambiente. Entonces es una forma también, lo que yo mencionaba antes, de permitirle a los estudiantes cierta flexibilidad en el programa, de permitirles que ellos puedan incorporar sus intereses individuales o sus otros majors o clases que están tomando. Bueno, y con estos tres ejemplos concretos de participación y de colaboración con la comunidad, no solo nos dieron la posibilidad de que los estudiantes tuvieran experiencias concretas con clientes, que en este caso eran ONGs y el gobierno local, que tuvieran la posibilidad de conversar y tratar de entender las problemáticas. También tuvieron la oportunidad de mostrar sus propuestas, de mostrar su visión de diseño, de su visión de arquitectura como respuesta a los problemas, y también de incorporar a lo largo del proceso. Hubieron, especialmente en el Mixed Use Building y en el Food Hub, hubieron procesos de revisión intermedia, como los esquicios, en los cuales teníamos invitados de estos diferentes actores de la comunidad que les daban una devolución también. No era solo la devolución de los docentes de arquitectura, sino de parte de los actores, y ellos podían reelaborar en torno a esas inquietudes. Y al final, por supuesto, también tuvieron la oportunidad de mostrar estos trabajos, y hemos tenido una respuesta muy interesante de parte del City Hall y del Mayor, de todo lo que es la parte del gobierno local en cuanto a generar estos vínculos. Por eso es que estamos proyectando seguir trabajando con estas asociaciones. O sea, es algo que generamos en este último año, pero es algo que pretendemos que siga futuro, que siga creciendo. Bueno, y por último, quería compartir la experiencia del Design Lab, que es un programa nuevo que lo hicimos solo un semestre y ahora lo vamos a repetir un segundo semestre, que es una materia electiva, pero está pensada para los estudiantes, para que sea electiva acompañando o antecediendo el primer semestre de proyecto de arquitectura, en el cual está conformada con una serie de 4 o 5 ejercicios cortos y concentrados en la producción, y que van desde experiencias de mapeo en la ciudad y experiencias de uso de
de muy baja tecnología, de trabajar en composición con materiales como el cartón y el papel para generar modelos, o sea, el desarrollo del pensamiento en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, con muy baja tecnología, a el uso de un poco más hacia el final de tecnologías más complejas, como el uso de impresoras 3D y generación de herramientas con estas tecnologías. Entonces, un poco esta es la experiencia de este curso nuevo que estamos dando, que si bien acompaña lo que es el programa de arquitectura, también podría ser el puntapié inicial para una nueva expansión de lo que es nuestro programa.